nos dirigimos hacia la recta final hablando de inversión sostenible, ¿no? Como les decíamos. Y aquí vamos a ilustrar o vamos a introducir este tercer bloque para que vean ustedes, con dos noticias que se han publicado recientemente. Una, pues como ven ahí, de Biden, ¿no?, que habla de reducir el 50% de las emisiones de carbono en 2030, y otra, pues de lo que ya apuntaba antes Romualdo, el objetivo de China, que se ha fijado pues ser neutro en carbono en 2060. Saben ustedes que efectivamente, como decía Romualdo, ahí en Europa tenemos ese objetivo 10 años antes, en 2050. Y no solamente a nivel de países, sino también a nivel de organismos supranacionales, como pueden ver en la siguiente pantalla, pues ven ahí los 5 pilares de la inversión sostenible del Fondo Monetario Internacional, que agrupa en 5 pilares los objetivos de desarrollo sostenible, y también cómo el Banco Central Europeo ha emitido una guía de cómo mitigar los riesgos climáticos. Por lo tanto, yo creo que todo esto, pues efectivamente, como decíamos al principio, nos hace que nos planteemos la cuestión de que si realmente la inversión sostenible o invertir aplicando o incorporando criterios sostenibles es una elección o realmente es una necesidad, ¿no? Habida cuenta pues de los objetivos ambiciosos que todos nos estamos marcando. Bueno, pues hasta ahora, en los últimos años, se podía ver cómo la inversión sostenible era algo que tenía una opción el cliente. Podía invertir en un activo, en un determinado activo, y tenía la versión no sostenible y la versión sostenible. Pero sobre todo desde el último año a esta parte hemos visto como, por ejemplo, la Comisión Europea o la Unión Europea, con su taxonomía, comienza a abrir el camino hacia la mayor transparencia, hacia la obligación de esa sostenibilidad a la hora de realizar las inversiones por parte de los fondos de inversión. Y entonces vemos esto como un cambio en el mercado financiero. Por poner unos simples datos, se estima que a lo largo de 10 años se necesitarán 3 trillones de dólares americanos para transicionar hacia una economía verde. Y este capital no solo se puede obtener a través de los estados, sino que las compañías también tienen que formar parte de esta transición y ayudar en este capital. Por ello, los fondos de inversión sostenible al final van a ser una necesidad para que ofrezcan la financiación a las compañías, y no solo desde el punto de vista de renta fija, sino también de renta variable, de apoyar a estas economías para que puedan a transicionar ellas mismas y al final todos, porque esto repercute en toda la sociedad en general, hacia esa economía verde. Por lo tanto, ha pasado de ser una mera opción a ser una necesidad ahora mismo. Yo creo que también es importante hablar a los clientes de por qué. ¿Por qué esta sostenibilidad y qué implica para sus carteras, ¿no? Si vemos el componente de la sostenibilidad, o también bajo el acrónimo ASG, ¿no? Hablamos de A de medio ambiente, S de social y G de gobernanza. Y el ASG o el ESG se basa en básicamente incorporar información no financiera a las decisiones de inversión. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, pues que antes no se hacía, ahora sí se está haciendo, y al incorporar esta información no financiera lo que obtenemos, desde luego, es una foto muchísimo más amplia, y estamos tomando decisiones de inversión mucho mejor asesoradas o con mejor información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellas compañías que no tienen unos buenos criterios de sostenibilidad? Bueno, pues está visto que son compañías mucho más frágiles, ¿no? Y que son mucho más volátiles. Tenemos casos por todos, de todo tipo, ¿no? Desde aquellos que incumplen la A, la S y la G, pues por ejemplo como Facebook, o como por ejemplo el escándalo hace ya años de Volkswagen, ¿no? Que fue una compañía que bueno, mintió descaradamente con las emisiones y con sus productos, y este tipo de compañías se enfrenta a grandísimas sanciones, se enfrenta a litigios durante años, se enfrenta a una pérdida de reputación que les ha llevado muchísimos años construir. Entonces, en efectivo, una buena ESG mejora los rendimientos, porque al final tienes una compañía muy penalizada en bolsa en los próximos años. Un nuevo caso. Hace muy poquitas semanas veíamos cómo salía a bolsa Deliveroo, que es esta compañía que hace reparto, ¿no?, de comidas a domicilio. Bueno, pues
el mercado, previendo que, bueno, que es un riesgo tener una compañía con malas prácticas ASG, no ha respaldado a Deliveroo y su cotización pues no acaba de subir, ¿no? de subir. Entonces, desde luego, es una necesidad, por supuesto. Yo creo que con lo que has comentado, con lo que estáis comentando de que es una necesidad y lo que estabas comentando tú, Ula, ahora mismo, ¿no? de los rendimientos, hacía referencia a que la integración de los riesgos de sostenibilidad, de la A de ambiental, de la S de social y de la G de gobernanza, te permite tomar decisiones mucho más fundamentadas y eso acaba impactando en el rendimiento de las inversiones. Y en la pantalla que vamos a proyectar a continuación, lo que vemos es una comparativa de índices de renta variable sostenible frente a índices de renta variable tradicional en diferentes mercados. Ahí ven a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa y a nivel de emergentes. La rayita verde pues es el índice sostenible y la rayita gris el tradicional. Y ahí sí que ven ustedes pues efectivamente cómo sí que ha habido una diferencia de comportamiento, una diferencia de rendimiento a favor del índice que integra criterios sostenibles, sobre todo además en mercado europeo en mayor medida y en los últimos años. Y esto pues es algo que nos preguntan siempre los inversores, los clientes, ¿realmente esta inversión sostenible nos da rendimiento? Genera rentabilidad y bueno, pues aquí lo vemos como ejemplo, pero la pregunta es a futuro, ¿no? ¿Pensamos que esa tendencia se va a mantener o no? Nosotros somos firmes defensores de que sí, pero a ver qué nos dice el resto de los participantes. Pues nosotros, y como Casa Americana, creemos que sí, que no es una moda, que es una tendencia que está aquí para quedarse. Y es verdad que como Casa Americana el tema de integración de factores ESG, pues a diferencia de lo que pasa en los países nórdicos de Europa que llevan haciéndolo muchísimos años, en Estados Unidos nos ha costado un poco más recoger el guante, ¿no? Pero una vez recogido ese guante, la verdad es que lo están llevando a buen puerto. Yo creo que más allá de buenismos, de por qué integrar criterios ESG, de si es un tema ético o es un tema moral, al final como entidad financiera estamos aquí para maximizar los rendimientos, las rentabilidades que podemos ofrecerles a nuestros clientes, a nuestros inversores en nuestros fondos y, recogiendo un poco lo que ha dicho Ula, somos conscientes de que integrando una serie de criterios no financieros en nuestro análisis de compañías, llegamos a un resultado mucho mejor. No es casualidad que más del 40% de los activos gestionados por profesionales de la inversión a día de hoy incorporan criterios ASG. ¿Y eso por qué es? Porque te permite entender mejor cómo funciona una compañía, la política de dividendos que tiene, la política retributiva que tiene esa compañía, el impacto ambiental que tiene. Al final, te va a permitir como compañía optimizar costes, te va a permitir como compañía acceder a precios más competitivos en los seguros que tienes y todo eso va a redundar en beneficio de los clientes. Estamos viendo cómo las energías renovables cada vez es más barato producir energía renovable, es más barato almacenar energía renovable y todo ello impacta al final en la rentabilidad de las compañías renovables. Con lo cual, por un lado, vemos que tener más información sobre ASG es importante y de hecho vemos cómo a día de hoy el 85% de las compañías que presentan beneficios o que presentan resultados tienen algún tipo de parte ASG en esa presentación frente a el 11% hace muy pocos años, con lo cual realmente estamos viendo cómo las propias compañías empiezan a ser conscientes de que los inversores quieren tener una foto más completa incorporando esos criterios ASG para invertir y para dirigir su dinero hacia esas compañías.
Perfecto. No sé, estamos hablando de la parte de renta variable, fundamentalmente lo que hemos hablado y los gráficos que hemos puesto antes, pero también es importante la integración de riesgos de sostenibilidad en la parte de renta fija. Exacto. Aquí, Guillermo, yo creo que tú nos podrás dar tu visión, ¿no? E ilustrar un poquito sobre el tema. Exacto. Al final la renta fija, el análisis de la renta fija sostenible es muy parecido a como ha explicado Pilar en cuanto a la renta variable, pero sí que me gustaría focalizar un poco o poner un poco de luz sobre los bonos verdes o los bonos sostenibles como el que están saliendo ahora. Es un mercado en continuo crecimiento que está cambiando mucho durante estos últimos años, donde ya vemos bonos desde verdes, sociales, azules, tenemos toda la gama de colores ahora mismo, casi. Entonces es un mercado que por sus dinámicas propias la demanda supera con creces a la oferta. Cuando vemos un primario en el mercado de bono verde, puede estar fácilmente 4 veces sobre suscrito, incluso 5 en función de la compañía. Por lo cual esto lo que demuestra es que es un mercado donde hay una baja volatilidad debido a ese carácter del inversor de tenencia del bono y no estar haciendo trading de comprando y vendiendo, sino que lo mantiene hasta vencimiento o lo mantiene durante un largo periodo de tiempo, y esto reduce la volatilidad obviamente del activo y ese exceso de demanda frente a la oferta, que no se espera que en el corto plazo se vayan a equiparar, porque como estamos viendo, todo el tema de la taxonomía está incrementando esa demanda de producto sostenible y la oferta no llega a alcanzar ese ritmo. Por otro lado, tenemos el Banco Central Europeo dentro de la zona euro, donde acepta los bonos verdes como repo, como colateral, perdón, de la repo. E incluso se plantea la posibilidad de realizar un programa de compra exclusivo de bonos verdes, con lo cual eso podría llegar a un mejor comportamiento a futuro porque traería un comprador masivo al mercado. Por lo tanto, el comportamiento a futuro, al igual que ha sido en el pasado, debería de continuar siendo bueno. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y yo creo que ya estamos tocando el final de la mesa redonda y del tema de la inversión sostenible. Y claro, la inversión sostenible pues implica retos. Implica retos no solamente para los gestores de activos, que efectivamente pues es un reto de cómo integrarlo, sino también en cómo comunicárselo, cómo trasladarlo y transmitírselo a ustedes, los clientes que invierten. Y aquí pues Romualdo, si nos puedes contar un poquito pues esos retos a nivel de gestión de activos y de transparencia al cliente, ¿no? Por supuesto, pues yo creo que retos hay bastantes todavía, porque esto está en continua evolución. Nosotros, que en nuestra casa llevamos gestionando carteras con esta filosofía desde hace más de 20 años, como hacemos las cosas hoy, no es como las hacíamos cuando empezamos y probablemente no es como las haremos durante los próximos años, ¿no? Yo diría que el reto, o uno de los retos principales, son los datos. Los datos los necesitamos de manera homogénea en las diferentes compañías, de manera recurrente, que los podamos juntar los datos que nos vienen de diferentes fuentes para luego poder pues, hacer un sumatorio y poder luego transmitir realmente esas implicaciones, ese impacto, esa huella que está teniendo las inversiones, porque al final tenemos un riesgo fiduciario con nuestros clientes que nos dan la confianza para gestionar su dinero siguiendo pues, una determinada filosofía o política de inversión. En este caso, como te digo, el reto principal es el dato, porque de lo que se trata es de, con la financiación privada, ayudar a esas compañías, a esos modelos de negocio, a esa transformación, y por lo tanto necesitamos medir, porque lo que no se puede medir no se puede controlar, y esto es un juego de palabras que es muy interesante en este caso. Lo que no se puede controlar no se puede gestionar, y por tanto lo que no se puede gestionar no puedo mejorarlo, que al final es de lo que se trata. Y para ello viene la segunda parte de la pregunta, que al final está muy interrelacionada, cómo nosotros transmitimos esa huella sostenible que estamos haciendo y que estamos colaborando con las compañías en las que estamos invertidos a nuestros clientes para que tangibilicen realmente esa sostenibilidad en la inversión. Ahí hay acciones por parte de legisladores y tenemos en Europa pues la nueva regulación de finanzas sostenibles que desde el pasado mes de marzo ya nos está obligando a las gestoras
a determinar un poco, a poner orden dentro de las diferentes estrategias. Ya define lo que es, por ejemplo, artículo 8, que son aquellas estrategias que promueven objetivos de sostenibilidad. Artículo 9, que esto es lo que ya tienen un impacto, un objetivo definido a la hora de tener que proporcionar, como te digo, esa información a nuestros clientes. Y esto es muy importante, porque hace unos años, cuando mirábamos una inversión, solamente se miraba la rentabilidad esperada que me podía dar. Después, con el paso de los años, ya hace no mucho, se empezó a incorporar el factor de riesgo. Riesgo sumado a la rentabilidad esperada, y ahora nos parece normal a la hora de valorar una inversión. Pues lo que ya estamos haciendo, y que probablemente dentro de no mucho tiempo será normal, es incorporar aquí el impacto o la huella sostenible que cada una de nuestras inversiones está produciendo. Por lo tanto, vamos a considerar rentabilidad esperada, riesgo asumido o impacto o huella conseguida. Yo creo que la verdad es que es un reto y es algo muy interesante porque estamos viviendo todos en el sector, en la industria, en directo, efectivamente, pues una transformación, ¿eh? Y la verdad es que es un reto porque sale regulación nueva, nos tenemos que adaptar, tenemos que comunicarla bien y efectivamente pues es algo muy interesante y apasionante y que creo que, como dices, dentro de poco casi no hablaremos de ello porque lo tendremos tremendamente asumido, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues muy interesante. Esperemos que con esto cerramos y yo creo que antes de pasar a las preguntas siempre me gusta pedir pues una frase, un tuit resumen de cada una de las intervenciones o de lo que el mensaje que cada uno de los ponentes quiera transmitir. Así que pues empezamos por Pilar, estás más lejos, pues te toca a ti. Así que pues ese tuit, ese mensaje, ese eslogan. Pues yo diría 2021, un año para volver a mirar aquellos sectores que lo hicieron peor en 2020 sin olvidar las tendencias estructurales que hemos visto en sectores que se han visto aceleradas por la pandemia. Perfecto. Yo me voy a decantar por el último tema, la inversión sostenible. Al final, la inversión sostenible ha pasado de ser una moda a ser una tendencia y como sociedad tenemos que ser conscientes de ella y tenerlo en cuenta a la hora de invertir. Yo me quedaría con la especialización, ¿no? En un mundo tan complejo y con tantas variables, yo creo que es importante quedarse en manos sobre todo de especialistas en la materia que dominan. Yo creo que en ese sentido están en buenas manos. Muchas gracias por la parte que nos toca. Y yo ya cerraría este turno de cierre con la recomendación, con todo esto que hemos hablado de aspectos positivos, de riesgos que podemos asumir, de carteras globales diversificadas, adaptadas al perfil de riesgo de los clientes, con una perspectiva de medio y largo plazo, y esto al final es que las carteras van a ser más resilientes, van a tener mejor comportamiento, evitar el cortoplacismo en la toma de decisiones y tener un poco esa visión que me permita pues navegar tanto los momentos buenos como los momentos más complicados de mercado de la manera más eficiente. Pues muchísimas gracias. Yo no me resisto a no decir algo, ¿eh? Yo tengo que decirlo. Y yo me quedaría con que, bueno, pues estamos viviendo cierto momento de complacencia de mercados, porque no tenemos una corrección, no hemos tenido una corrección superior al 5% desde octubre del año pasado, y por lo tanto es probable que tengamos un momento de volatilidad. Todavía quedan muchos meses de 2021 y es probable que tengamos algún momento de volatilidad. Pues bien, en esos momentos de volatilidad a mí me gustaría desde la humildad lanzar dos recomendaciones. La primera de ellas pues es que sinceramente miremos al largo plazo. La inversión, siempre que hablamos de inversión, es tener en cuenta el largo plazo. Por lo tanto, no tomar decisiones precipitadas y cortoplacistas, como decía Romualdo. Y la segunda recomendación es que tengan como referencia a su equipo de banqueros, a su banquero de referencia que siempre les va a asesorar y les va a permitir esa visión objetiva, alejándose de ese ruido de mercado. Con lo cual, pues este sería mi tuit.